Pablo ya llega a Roma, la necesidad de Roma ya estaba en ella. Y recordemos todo lo que Pablo vivió desde que empezó a hacer su primer viaje. Y aquí en Roma, él quería hacer como todas las veces hizo, llevar la palabra de Dios. En Malta, ellos estuvieron 3 meses ahí. Los 3 meses que estuvieron en esta isla eran para recuperar las fuerzas, para poder continuar el viaje. Y sí, lo continuó. Un viaje nuevamente pesado. Y a veces uno cuando tiene un accidente y vuelve a hacer ese transporte donde uno se accidentó, a veces le da ese poco de miedo. Pero Pablo aquí nos muestra la actitud de un siervo. Un siervo siempre tiene que tener la capacidad de predicar. Cualquier hijo de Dios, aún con la boca cerrada, predica a Cristo. Y eso es lo que Pablo nos muestra hoy. Sí, él abrió su boca, pero él ya no puede ir a las sinagogas porque estaba en la cárcel, en una vivienda como cárcel. A veces estaba encadenado, a veces no, pero siempre hay un guardia pendiente de él. Pero Pablo hizo lo que usted y yo tenemos que hacer: predicar a Cristo vivo. Pablo no cayó. Y ahora mi pregunta es: ¿usted y yo somos predicadores de Cristo? ¿Estamos enseñando aún con nuestro testimonio que Cristo es nuestro Señor? ¿Que vivimos para Él? ¿O es puro cuento que Cristo es nuestro Señor? Porque no lo hemos reflejado en nuestras acciones. Los invito a que vayamos a Hechos, capítulo 11, y vamos a leerlo al capítulo 28 y versículo 11. Pero vamos a colocar el título, qué pena. Es Pablo, el predicador. Pablo, el predicador. Sí. Hechos termina el escrito. Lucas termina escribiendo hechos que Pablo estaba enseñando. Aún, leámoslo, aquí me colaboró con el versículo 11 al 16 del capítulo 28. ¿Quién digo yo? Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos pusimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Gracias, Martita. La parte final del viaje de Pablo a Roma fue algo, como todos los viajes, pero algo particular. Cuando las personas escuchaban que Pablo estaba llegando, salieron a su encuentro.
extranjero en un lugar y ve ese amor de los hermanos, usted ve esa disposición, esa amabilidad y ve el amor de Cristo por medio de ellos. Y a veces a uno lo refresca, aunque uno esté lejos de casa. Esas amistades le ayudan a uno a que se reanime. Imagínense Pablo pasando ese naufragio, todo lo que pasó, y viendo que a donde él llegaba habían amigos, habían hermanos en Cristo. Eso lo anima a uno. Pero mire que aquí finalmente llegó Pablo en el capítulo 16, versículo 16, Pablo llegó a Roma. Finalmente la promesa de nuestro Señor se había cumplido, iba a llegar a Roma. Pero el centurión entregó a los presos al prefecto o al militar encargado, pero aquí el centurión se sintió como feliz por haber cumplido su trabajo con éxito. Pudo entregar a esos presos y a Pablo. Y me pongo pensando en el centurión, cuando usted hace un trabajo que le mandaron a hacer, aunque fue difícil, uno dice, wow, lo conseguí, lo pude hacerlo. Me imagino que el centurión se puso feliz y aún más descansaría diciendo, wow, ya dejé aquí a Pablo y a todos estos, puedo descansar. Pero Pablo aquí mostramos la providencia de Dios, o vemos la providencia de Dios en su misericordia. Pablo no fue llevado a la cárcel como todos los demás presos, sino tuvo un beneficio. ¿Cuál? Una casa por cárcel, aparte. Y fuera de eso, un soldado estaba cuidando las 24 horas del día. Obvio, había turnos. Pero qué beneficio o qué bendición ver que él tenía una casa por cárcel. A veces tenemos que mirar en las circunstancias cuando Dios está haciendo la diferencia y nos está bendiciendo. Pero ¿cómo lo está bendiciendo a Pablo si él está en la cárcel? Pero miren la bendición y la providencia de Dios, que lo apartó y lo está consintiendo en una casa por cárcel. Y él tenía la libertad. Pero Pablo, él no se quedó callado. Y recordemos cómo Pablo hacía su trabajo. Cuando llegaba a la ciudad, lo primero que hacía era buscar a los judíos a las sinagogas y enseñar la palabra de Dios. Y aquí, estando ya en Roma, comenzó a hacer lo mismo. Convocó a los líderes religiosos, a las personas de las sinagogas, a los principales sacerdotes, para que fueran a la casa de él. Él quería las explicaciones. Y eso es lo que nos enseña Pablo, que usted y yo tenemos que dar explicaciones aunque no nos las pregunten. Sí, obvio, tenemos que dar explicaciones de nuestro comportamiento. Miren que Pablo hizo la convocación y que mejoraba del 17 al 31. Él la quitó, ¿quién digo yo? Pablo predica en Roma. Casi. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido
alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra él. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Gracias, Martina. Pablo lo primero que hizo, después de 3 días de estar en Roma, convocó a los líderes religiosos. Él quería enseñar varios puntos. El primero, era inocente de hacer daño a los judíos por sus costumbres. Las autoridades romanas de Judea pensaban que Pablo era inocente. El único recurso que Pablo fue apelar a César para que los judíos rehusaran tratar injustamente su casa. Pablo no estaba poniendo demanda contra Israel, solo quería la absolución. Pablo quería que supieran que él estaba prisionero por sus creencias en el Mesías de Israel. La esperanza de Israel era el Mesías. Los líderes religiosos respondieron a Pablo: nosotros ni siquiera hemos recibido de Judá carta acerca de ti. Esto demostraba que los líderes religiosos que acusaban a Pablo de Jerusalén y Cesarea sabían que el caso no tenía esperanza en Roma. Por eso que ni siquiera hicieron un informe, ni siquiera dieron informes a ellos. Estaban mostrando en sí que Pablo era inocente. Pero la ley romana dice que el caso tenía que esperar 2 años. El preso tenía que quedarse 2 años y ellos tenían 2 años de plazo para llevar acusaciones. Si en esos 2 años no habían acusaciones, después de 3 meses lo dejaban libre. No dice que Pablo fue libre después de 2 años, pero muchos estudiosos, sabiendo que después de 2 años en Roma, que el caso no fue formalmente con una acusación, era liberado el preso a los 2 años y 3 meses, a los 2 años y 3 meses y 4 meses era liberado. Pero aquí, cuando terminó, en los 2 últimos años, estaba aquí Pablo, abiertamente y sin reproche, predicando la palabra de Dios. Pero aquí, como siempre, cuando Pablo enseñaba, surgieron 2 respuestas. Algunos creyentes creyeron, mas otros no creyeron. En los versículos 23 al 24, cuando él estaba enseñando, unos creían lo que Pablo estaba enseñando de Jesucristo, otros se oponían.
Como siempre, hay dos respuestas. Igual nos muestra a nosotros cuando enseñemos la palabra de Dios, tranquilo, tú vas a tener dos respuestas y los oyentes van a aceptar y van a tener rechazo. Para que no se sienta que han hecho las cosas mal. Sí, Pablo le dolía, como a nosotros nos duele cuando hay muchas personas que rechazan el Evangelio, rechazan vivir para Cristo. A uno le duele, igual a Pablo le dolía, pero tristemente esa es la respuesta de hoy. Hay muchas personas que se oponen al Evangelio, otras van a recibirlo. Hay personas que viven para Cristo, otras personas aparentan vivir para Cristo. No te preocupes, siga enseñando que Dios no nos puso ni a usted ni a mí a ser juez. Este vive para Cristo o este no, este sí da buen testimonio o este no. No, lo que nosotros tenemos que enseñar es el Evangelio y vivir para Cristo. Pero aquí Pablo se repite las palabras que dice Isaías, el profeta Isaías, que el pueblo tenía un corazón duro. Dice, de oídos oiréis y no entenderéis. Ustedes van a oír, pero no van a entender. Van a ver, pero ¿qué? No van a ¿qué? No van a percibir, no van a entender. Y acá muchas personas, Pablo está diciendo, qué triste. Ustedes como pueblo elegido de Dios, como judíos, escuchan pero no van a entender, ven pero no entienden. Hoy en día muchas personas están así, saben quién es Cristo, pero quieren vivir en pecado, quieren vivir aparte, quieren tener religión. Bien lo decía el profeta Isaías, sus corazones están endurecidos. Y eso es lo que hizo que Pablo ya no le enseñara más a los judíos, sino que se fuera a los gentiles. Ciertamente Pablo hizo lo que tenía que hacer. En el 28 al 29 llevó el mensaje de salvación a los gentiles. Pero Pablo, en el 30 al 31, Pablo pasó 2 años en Roma enseñando a Jesucristo. Los 2 años de prisión enseñando. ¡Qué ejemplo! Él estaba en una cárcel, pero la gente iba a él a enseñar. Y muchos dicen, no, eso no es así. Nosotros tenemos que enseñar. Pero mire que Pablo también dice, aunque yo esté preso, el Evangelio no está, y la gente iba a recibir la palabra de Dios y predicaba el reino de Dios, enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin qué impedimento. Él estaba enseñando a Jesucristo en la cárcel y sin impedimento, nadie lo impedía. Ahora Pablo hizo lo que le estaba enseñando. No sabemos si Pablo fue, Hechos no nos dice si fue liberado al cuánto tiempo, pero sí sabemos que los 2 años que estuvo ahí estaba enseñando. Lucas no escribió Hechos simplemente para registrar la historia antigua, lo hizo para que ustedes y yo como iglesia nos animemos en cada área de nuestra vida. Hechos nos anima a nosotros a ser fiel a Dios y llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la vida. El libro de los Hechos es un instrumento para que usted y yo veamos lo que Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios ha hecho a través de hombres que lo único que hicieron que fue ser obedientes.
Pero estos hombres que empezaron a llevar el Evangelio en el libro de Hechos, sabían algo que usted y yo tenemos que saber, si no lo sabemos. Aquella persona que es instrumento de Dios para llevar su Evangelio, reconoce primero su incapacidad para hacerlo. Cualquier persona que es usada por Dios, primero reconocemos nuestra incapacidad, porque no somos nosotros, porque Él usa nuestra incapacidad y la pone a favor de Él. Mi pregunta es, ¿cómo está sirviendo a Cristo en este momento? ¿Usted está haciendo o ejerciendo el llamado que Dios le ha hecho a usted como hijo de Dios? Hechos es un libro donde vemos personas que fueron obedientes, personas que recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador. Después, ¿qué hicieron? Se bautizaron, se quisieron identificar y después transmitían el Evangelio. Hechos, lo que hemos visto en el libro de Hechos, fue algo bellísimo. Que esas personas pasaron momentos difíciles, momentos de persecución, pero vimos que Dios fue fiel, no a ellos, sino a su palabra. Vimos Dios como Dios sostiene al que envía, como Dios capacita al que envía. Mi pregunta es, ¿usted y yo estamos experimentando cómo Dios nos usa para su honra y su gloria? ¿O somos aquellas más personas que vamos a una iglesia a ocupar una silla? Aquí recordemos el contexto de Hechos. No había iglesias. Ellos se reunían en torno de compartir la palabra de Dios y hacer edificados mutuamente. Ellos no se creían los más estudiosos. Ellos lo que únicamente hacían era compartir la palabra y mirar en qué estaban fallando para darle la honra que hoy a Dios y vivir para Él. Hechos es un libro en el cual nos motiva a trabajar para la obra de Dios. ¿Usted está trabajando para Cristo? ¿Usted está siendo un enviado para que las personas conozcan de Cristo? ¿O usted es de los que se queda callado y quiere nomás las bendiciones de Dios y no la quiere compartir con otras personas? Hoy en día muchas personas quieren bendiciones. Yo quiero salud, riqueza y muchas cosas materiales. Sí, no es malo buscarlo, pero la palabra dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por allá arriba. Aquí Hechos nos muestra esto. Esas personas buscaban primeramente el reino de Dios, le obedecieron, aún en los momentos difíciles, pero Dios trajo la provisión con ellos. Usted puede decir como Pablo: estoy prisionero para Cristo, por amor a Cristo. Estoy sufriendo persecución por vivir para Cristo. Estoy sintiendo rechazo porque estoy viviendo para Cristo. O ustedes los que dicen: yo no quiero que me rechacen, entonces yo soy como las olas, va y viene.
Estoy como esa persona neutral, con un pie aquí y otro aquí. Cuando me conviene, estoy a este lado. Cuando me conviene, a este lado. Muchos cristianos estamos así, están así. Pero Dios quiere hijos comprometidos con el Evangelio. Y eso es lo que nos enseña Hechos. Vemos ejemplos de muchas personas, y entre ellos está Pablo, personas que se comprometieron no con una religión, sino con Cristo. Personas que se quisieron identificar con Cristo y lo mostraron en los momentos difíciles. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el momento difícil que usted está viviendo? ¿Y está usted confiando en Cristo? ¿O usted está luchando sus fuerzas? Eso es lo importante, que usted sepamos, y yo, donde estoy, Dios me puso. Dios me puso y me está enviando donde Él quiere que me envíe, o soy yo, con mis emociones. Pablo fue un ejemplo. Dios lo llevó. Y Pablo pasó por momentos difíciles, pero Dios lo sostuvo porque lo había guiado. Dios le había dicho qué tarea tenía que hacer, y Dios lo sostuvo, porque Él sostiene al que llama. Ahora la pregunta es mía: ¿usted es obediente al llamado? ¿Usted está experimentando cómo Dios lo está sosteniendo? Hechos es un aperitivo para que usted se motive a trabajar a la obra de Dios. Es un aperitivo para decirle: ya me abrió el apetito para enseñar la palabra de Dios. Sí, ya vi cómo Dios sostuvo a personas que le creyeron y que fueron obedientes. Yo quiero eso. Ese es un aperitivo. Cuando usted va a un restaurante, lo primero que le dan es un aperitivo, ¿cierto? Para abrir el apetito. Hechos es eso. Hechos es ese aperitivo que usted lo lee y desea ser usado por Dios. Espero que el Espíritu Santo le abra a ustedes y los reacuya para que ustedes sean motivados para trabajar, no para un pastor, no para una iglesia, no para una denominación, sino para Cristo. Hechos nos deja mucho que hacer, y la aplicación muy fácil. ¿Cuál aplicación tiene usted que Hechos le haya dejado? ¿Sí? Recuerdan que están aquí. ¿Qué aplicación el libro de Hechos le dejó a ustedes? ¿O qué de los 51 estudios que hemos hecho, cuál Dios le habló a usted? Eso es, 51 estudios. Estuvimos en Hechos casi un buen tiempo. Multipliquen 51 por 4 domingos, 4 días por 8. ¿Cuántos meses? Como 6 o 7, más o menos. Entonces, ¿qué aplicación usted me puede decirme que el libro de Hechos le ha dejado a ustedes? ¿Ninguna? Alguien, dime, Alicita. Que sin importar la situación, la circunstancia en la que nosotros estemos, tenemos nuestro deber es predicar al Señor con nuestro comportamiento, un 90% pienso yo y un 10% de lo que hablamos. Que no importa las circunstancias, hay que predicar a Cristo. Wow, qué frase muy bonito. Obvio.
Pues a mí me gustó demasiado fue la obediencia de él, que nosotros tenemos algunas pruebas por todo el camino, todo lo que él recorrió, y fueron pruebas duras, y a uno también como hombre tiene unas pruebas, y de todas maneras él obedeció, porque es la voluntad de él. Nosotros, pues primeramente sí debemos obedecer a Dios, pero nosotros también, digamos, en nuestro trabajo también jefes, que también tenemos que obedecer. Aquí en la capilla, a su merced tenemos que obedecerlo. Y todo es con amor. Él les habló siempre con amor a todo el mundo. Y dio muy buen testimonio. La obediencia fue muy importante. Wow. Dejó el libro de los Hechos a Wilmer, la obediencia. Sí, Dios quiere obediencia, no sacrificios. Dime, Martica. Sí. Así se llama la obra más mejor. Para mí, que todo hijo de Dios se esfuerza por hacer el bien donde Dios lo coloca. Que todo hijo de Dios se esfuerza donde Dios lo coloque. Por hacer el bien. Por hacer el bien. Nos debemos esforzar como hijos de Dios para hacer el bien en cualquier lugar, en cualquier situación. Sí. Un hijo de Dios siempre tiene que pensar si voy a hacer algo o hacer planificación de la persona que me está escuchando y de mí. Si usted como hijo de Dios está orando y esa charla no va a ser planificación ni para usted ni para la persona que lo escuche, mejor que se calle. ¿En serio? Porque nosotros queremos edificar a otros. Y eso es lo que nos muestra hecho también. ¿Alguien más? Dale, amorcito, y pues Angelita. Sí, acércate, por favor, para que te escuchemos. Que quien ama a Cristo verdaderamente lo demuestra en obedecer la gran comisión por amor a los perdidos y a pesar de las circunstancias adversas. El que ama a Cristo verdaderamente lo demuestra en obedecer la gran lo comisión. demuestra en hacer la gran comisión. Y es cierto. Si yo amo a Cristo, estoy mostrando a Cristo en mi vida. Estoy enseñando a Cristo en mi vida. Andreita. Pues a mí me dejó de enseñanza la humildad que Pablo tenía, porque a pesar de todas las acusaciones falsas que se contra él era humilde y pues lo aceptaba porque eran sus autoridades. Él no era grosero en decir no, ustedes no tienen la razón, sino que él era humilde y pues se sometía a sus autoridades. La humildad de Pablo, cuando él no se defendía. Yo puedo también decir humildad y que él sabía en quién confiaba. Dime, Paulina. A mí este libro me dejó la obediencia y la gratitud a causa de la gratitud y la obediencia que se genera a causa de esa gratitud. Porque te dejas la gratitud y la obediencia que se genera a partir de esa gratitud. Porque la obediencia que se genera a partir de esa gratitud. Porque el verdadero Hijo de Dios, a causa de su gratitud, irá a los otros en cualquier oportunidad con el fin de compartir el regalo que Cristo nos dio, demostrando su gracia y su amor, no queriendo quedársela para sí mismo, sino queriendo que otros experimenten y disfruten de esos frutos que solo el Espíritu Santo da a causa de su gracia y del regalo tan grande que Él nos dio. Entonces, porque soy agradecido con Dios, enseño a otros a vivir para Dios. ¿Sí está bien? Wow, ¿cierto? Bonito el ejemplo. Si yo recibí perdón, doy perdón. ¿Sí? Wow, bueno. Dime, Samuelito. Para mí fue el hecho de que toda mi vida tiene que girar en torno a Cristo. Digamos que siempre Pablo o trabajaba o hacía o se movía, era para el amor hacia los demás. O sea, todas las cosas que hacía, trabajaba en lo de hacer carpas, por ejemplo, se dedicaba a estar con los hermanos, era con un fin, con un propósito claro, que era llevar el Evangelio, era poder suplir sus cosas para poder estar con los hermanos y poder exhortarles, ayudarles, animarles en los momentos que ellos tuvieran. Entonces, que cada pequeña cosa que hagamos en nuestra vida tiene que ser con un fin conforme a Cristo, todo girando alrededor de Cristo. Yo puedo resumirlo así, ¿verdad, Samuelito?
Cristo fue el centro de Pablo. Como fue el centro, yo tengo que hacer a Cristo como el centro de mi vida. Todo está girando alrededor de Jesucristo en mi vida, o todo está girando alrededor mío, conforme mi necesidad. Evaluemos, ¿no es cierto? Es lo que me gustó esa aplicación. ¿Alguno más? ¿No? Aplicación general. Me dejó a mí hechos que tengo que reflejar a Cristo con todo lo que yo hago. Vimos a la vida de Pablo lo que hizo en Hechos. Todo lo que Pablo hizo reflejó a Cristo. Y a mí me cuestionó, lo que tú estás haciendo está reflejando a Cristo. Aunque las personas no me entiendan, yo estoy siendo obediente a Cristo y lo estoy haciendo porque Él me mandó. Espero que ustedes y yo vivamos este ejemplo de Pablo y experimentemos cómo Dios sostuvo a su mensajero, cómo Dios sostuvo a su enviado, cómo Dios sostuvo a esa persona que fue obediente en llevar el Evangelio. Los invito a que cerremos sus ojos para orar. Padre Celestial, muchas gracias por este estudio. Gracias por permitirnos